Antes de dar inicio a este ejercicio cívico ciudadano, les quiero pedir a todos que seamos ejemplo de responsabilidad, que usemos los cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca. En la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado, siendo las 12:15 horas del día 14 de marzo de 2021, nos encontramos en el Tribunal Ciudadano a efecto de llevar a cabo este evento sin precedentes del juicio ciudadano en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mismo que presidirá el juez Armando Navarro. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen a la ciudadanía presente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante el procedimiento. Les pido por favor se pongan de pie para recibir al señor juez. Muchas gracias, buenos días. Por favor, tomen asiento. Mi nombre es Armando Navarro Licón. En la ciudad de San Luis Potosí, a 14 de marzo del 2021, se apertura el juicio ciudadano, para lo cual solicito a las partes se identifiquen. Por favor, ¿a quién tenemos en la fiscalía? Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es María Guadalupe Jiménez Herrera y estoy aquí como defensora del pueblo. Muchas gracias. Por la defensa, ¿quién comparece? Bueno, yo les informo que acudimos a la casa de campaña de Mónica Rangel, que está postulada como candidata a la gubernatura del estado. Se le hizo una amable invitación, dándole la opción que alguien de Morena defendiera a López Obrador, porque la idea es que sea un juicio justo. Yo quiero suponer que no está aquí, o si está aquí, pues que si alguien de Morena estuviera aquí, es el momento para que funja como defensor de López. ¿Hay algún representante de Morena que quiera presentar sus alegatos en defensa del ciudadano presidente? Bueno, entonces, al no acudir nadie, alguien tiene que defenderlo y me toca tratar de defenderlo, que desde mi punto de vista es indefendible, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Muy bien. Bueno, entonces, por favor, ¿me proporciona el nombre completo del acusado? Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Ok. La auxiliar del juicio me manifiesta que se reserva sus datos generales. Procederemos así. Dice, uno de sus datos es el domicilio. Le pido que cualquier cambio de domicilio le informe al Tribunal Ciudadano, ya que de ser usted citado o notificado en un acto o diligencia que se requiera su asistencia y usted no comparezca, es motivo suficiente para que el fiscal pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra. ¿Le queda claro al acusado? Sí, es claro. Ok. Miembros del jurado, ustedes han sido seleccionados para llevar a cabo la tarea más importante que se le puede asignar a un ciudadano, que es una carga pública de examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención las pruebas con las que sustenta la acusación la señora fiscal y la ciudadanía, dando el veredicto según su leal saber y entender, de acuerdo a las evidencias probatorias y observando todas y cada una de las manifestaciones que se pronuncian en este juicio ciudadano. ¿Aceptan esta noble tarea? Acepto. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Dice así, bueno, abierto el juicio ciudadano mediante el debate oral y público en esta honorable ciudad de San Luis Potosí para tratar la causa penal contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los delitos graves de actos de corrupción, traición a la patria,
genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral. Señor Andrés Manuel López Obrador, le voy a pedir, bueno, en este caso a su defensor, le voy a pedir que esté muy atento a lo que va a ocurrir, lo que va a ver, lo que va a escuchar en el presente juicio ciudadano y en todas las sucesivas manifestaciones que el pueblo presentará en contra suya hasta que el juicio ciudadano finalice. Este es el momento culminante del proceso que se ha seguido en su contra al cabo de la obtención de todas las pruebas que se van a valorar en el presente juicio. Los señores miembros del jurado van a decidir si es usted culpable o inocente de los delitos que se le atribuyen. Usted tiene el derecho de abstenerse a declarar y usted puede guardar silencio sin que ese silencio pueda ser interpretado de ninguna manera en contra suya. Los miembros del jurado ciudadanos como usted decidirán sobre su culpabilidad o inocencia. Si desea declarar en algún momento del proceso de juzgamiento, me lo hace saber a través de su abogado y lo escucharemos. Señoras y señores, miembros del jurado, las instrucciones que ahora debo impartirles son introductorias y deben ser escuchadas con total atención por cada uno de ustedes durante el juicio ciudadano. En todo juicio penal con jurados populares hay dos jueces. Yo soy uno de ellos y el otro son ustedes. Yo soy el juez del derecho y ustedes los jueces de hechos. Como juez del derecho, mi deber es presidir el juicio y dirigirlo. Deben saber que el jurado es independiente y libre de cualquier interferencia o presiones de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por el veredicto que rinda. Respecto a la conducta del jurado popular para garantizar la imparcialidad de juicio ciudadano, deberán de seguir las normas siguientes. Si después de desahogar cuidadosamente las pruebas admitidas y de conformidad con las instrucciones, si en su criterio tienen o no suficiente sustento, deberán votar con un veredicto de culpabilidad o inocencia. Por los delitos graves de actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral. En este caso se requieren 5 votos positivos. Esas son las cuestiones que tienen para decidir durante el tiempo que dure el juicio ciudadano. El tiempo que dure el juicio. Solo deben de hablar entre ustedes, por favor. No hablar con ninguna otra persona respecto al caso. ¿Sí? Queda entendido, ¿verdad? Es el momento de escuchar los alegatos de apertura y en estas condiciones la señora fiscal de proceder a realizarlos. Le pido lo haga para que se justifique la culpabilidad del acusado. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señor juez, señores miembros del jurado, excelentísimo Tribunal Ciudadano. Hoy es un día histórico para esta bella ciudad de San Luis Potosí, capital, ya que es la primera vez que se enjuicia, que la justicia abre sus puertas de este juicio ciudadano, convocándolos a ustedes para que colaboren en esta delicada tarea de administrar la justicia ciudadana. Tengan la plena seguridad de que brindaré todos los elementos probatorios de lo que ocurrirá en este magno evento sin precedentes. Una vez que comencemos con las primeras acusaciones por parte de la ciudadanía en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que ustedes justamente puedan tener conocimiento veraz de lo que está sucediendo en México y en consecuencia puedan valorar cada prueba, les anticipo que desde ahora no habrá ningún motivo para que ustedes puedan dudar de que efectivamente es culpable de los hechos criminales de los que el pueblo acusa ante ustedes, a Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de servidor público. Los testimonios que aportaré al pueblo serán las pruebas contundentes para declarar la culpabilidad del acusado, por lo que voy a pedir que presten atención a los ciudadanos en su calidad de testigos, víctimas y ofendidos.
Ellos, en defensa de sus derechos humanos, van a acusar oralmente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que es absolutamente responsable y comprende la criminalidad de los actos ilícitos que ha llevado a cabo en sus 2 años de mandato presidencial. Los hechos aberrantes y criminales son del conocimiento del público, toda vez que él mismo los ha confesado en sus conocidas conferencias mañaneras. Es mi obligación, como representante del pueblo, exhibir ante este honorable tribunal ciudadano y ante el jurado los delitos que se le imputan al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, asistido por su abogado defensor. Estos hechos son actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral. Los actos criminales que ha venido cometiendo el acusado son los siguientes. Primero, el acusado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha conducido con deshonestidad y deslealtad, violando flagrantemente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos que en ella se reconocen, y en ese mismo sentido ha violado también tratados internacionales, originando daños de imposible reparación al pueblo y a la nación, al cometer crímenes graves de trascendencia internacional y de conformidad con lo establecido por el Estatuto de Roma en su artículo 7º, que hace referencia a los crímenes de lesa humanidad, que se encuentran previstos en el apartado B, mencionando el exterminio, y que a su letra dice: el exterminio comprenderá la imposición internacional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otros, encaminados a causar la destrucción de parte de una población. Cité parte de dicho artículo. Cada vez que al privar de medicamentos a niños con cáncer, personas con cáncer de mama, cáncer cervicouterino, VIH y personas con enfermedades crónico-degenerativas, señalan al acusado como responsable y culpable de más de 2,000 muertes por la privación del acceso a las medicinas para el debido tratamiento de dichas enfermedades, causando la destrucción de parte de la población mexicana. Segundo, el acusado Andrés Manuel López Obrador ha causado un grave daño al pueblo mexicano, principalmente a los menos favorecidos, al quitarles el derecho a la salud que tiene cada persona en términos de lo señalado por el artículo 4º constitucional y lo establecido en el artículo 2º de la Ley General de Salud, en su fracción quinta, que prevén el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación de los servicios de salud será gratuita, así como medicamentos y demás insumos asociados. Los derechos a la salud inherentes a los derechos humanos, mismos que viola el acusado al dejar a la población sin asistencia médica en los hospitales de gobierno para ser atendidos de inmediato. Quienes hayan contraído el virus SARS-CoV-2, también llamado COVID-19, conduciéndose con mentiras maliciosas, el acusado engaña a toda la población con negligencia criminal al reducir el presupuesto en un 46% destinado al sector salud y desviar 89 millones para el estadio de béisbol donde juega su hermano Pío López Obrador, aunado a su pésimo manejo de la pandemia, ya que por su culpa han muerto aproximadamente 400,000 ciudadanos mexicanos, siendo crímenes graves de trascendencia internacional en su conjunto, los cuales no deben quedar sin castigo. Ya hay que tomar medidas en el país e intensificar la cooperación internacional para asegurar y garantizar que el acusado sea sometido a la acción de la justicia. Y para ello invoco el artículo 6º del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional,
del que México forma parte. Respecto a los crímenes que son castigados por genocidio, siendo evidente la intención del acusado de destruir total o parcialmente al grupo de personas del pueblo mexicano contagiadas por COVID-19, cada vez que al privarlos de sus derechos de salud viola el pacto internacional establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como lo establecido también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación, escucharemos algunos audios en donde se prueba las palabras del acusado. Modo USB. Eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. Pausa. Muchas gracias. Tercero, el acusado es responsable plenamente de más de 2,000 muertos de trabajadores del sector salud, personal médico, enfermeras, mantenimiento y personal de seguridad, por no proporcionarles el equipo de insumos médicos, como son batas, guantes, mascarillas y todo aquello necesario para atender pacientes con COVID-19. Y contrario a su obligación de proteger la salud del personal médico, decidió el acusado dar de manera gratuita 30 millones de dólares, que en moneda nacional son la cantidad de 660 millones de pesos, a su homólogo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cuarto, es del conocimiento del jurado el fallido operativo de Culiacán, en Sinaloa, para la captura de Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón, narcotraficante mexicano y miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, narcotraficante y criminal mexicano, líder del cártel de Sinaloa. Se trata del frustrado operativo que originó la muerte de 13 personas, entre ellas un militar que fue masacrado por miembros del cártel de Sinaloa. Además, que 55 reos se fugaron en el operativo de Culiacán. Las pruebas que lo incriminan y se ofrecen en este juicio ciudadano son, en primer lugar, la manipulación de la información por parte del acusado, al afirmar que desconocía del operativo que llevó a cabo su persona de confianza, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en segundo lugar, lo que verdaderamente sorprendió al pueblo fue que el acusado, Andrés Manuel López Obrador, haya confesado públicamente en una de sus conferencias mañaneras que con las facultades que tiene como presidente de México, dio la orden de liberación del detenido Ovidio Guzmán López. Estos hechos criminales se encuentran previstos y sancionados en el artículo 150 del Código Penal Federal y se adecúan perfectamente al delito de evasión de presos, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es culpable de favorecer la evasión del detenido Ovidio Guzmán López, así como también la fuga de 55 reos del penal de Culiacán. Escuchemos el audio. Reproducir. Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. Pausa. Reproducir. El propósito de la transformación. Sí puedo asegurar
que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a esta pandemia. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente, que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, no es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información. Mire. Pausa. Quinto, respecto a los delitos de delincuencia organizada que atentan contra la seguridad nacional, cuando 3 o más personas se organicen para realizar la comisión de algún hecho de que la ley prevé como delito, hago mención principalmente a los delitos de defraudación fiscal, en los que han participado las familias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toda vez que han realizado negocios millonarios indebidos, sin dar cuenta a la Secretaría de Hacienda. De dichos actos de corrupción en los que participa la familia presidencial y que han sido exhibidos en los medios de comunicación, seguramente el jurado ya tiene conocimiento. Y para apoyo de memoria, comienzo con los hermanos del acusado. José Ramiro López Obrador, acusado de peculado y asociación delictuosa por un monto de 40 millones de pesos, relacionado con el fracasado proyecto urbanístico Macuspana siglo 2021. Así también Pío Lorenzo López Obrador, que fue videograbado extorsionando a David Eduardo León Romero, operador político de Chiapas, que entregó millones de pesos a Pío López Obrador, quien posteriormente, a su vez, entregó esto al acusado Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato presidencial en el año 2018. Y parte de ese dinero ilícito se entregó al partido político Morena. Las cantidades de dinero no fueron declaradas ante Hacienda. Por lo tanto, existe una serie de delitos como son extorsión, defraudación fiscal, fraude electoral, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos electorales. También es del conocimiento del jurado que Concepción Falcón Montejo, cuñada del acusado, realizó un desfalco al erario público del municipio de Macuspana, Tabasco, por 200 millones de pesos cuando fungía como síndica del ayuntamiento de dicho municipio. Así también, Jessica Moreno Torres, cuñada del acusado, desvió recursos por 80 millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, hechos ocurridos en el estado de Veracruz. Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del acusado, obtuvo contratos millonarios de IMSS y otras empresas estatales y fue favorecida con 312 millones de pesos por medio de sus empresas Litoral y Laboratorios Industriales. De la misma manera, Carolyn Adams, nuera del acusado, obtuvo de manera gratuita 2.5 hectáreas en la isla de Hot, en el estado de Quintana Roo, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y que se dio dicho territorio a la empresa inmobiliaria donde supuestamente trabaja la nuera de Andrés Manuel López Obrador. Por último, los 3 hijos mayores del acusado, José Ramón López Beltrán, Gonzalo Alfonso López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, no existe una declaración de bienes patrimoniales con anterioridad y sin haber trabajado previamente, ahora resulta que son multimillonarios. Lo anteriormente expresado lo fundamento
con el artículo 2 en su fracción 8ª bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en los artículos 108 y 109, fracciones 1 y 4 del Código Fiscal de la Federación. Es todo cuanto mi parte, señor juez. Muchas gracias. Es momento de que los ciudadanos, víctimas y ofendidos, procedan a dar su nombre y manifiesten sus acusaciones en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por los delitos que cada uno de ustedes consideren. Cedo la palabra al pueblo mexicano. Damos la palabra a los ciudadanos ofendidos. Quien quiera hacer una denuncia personal en contra del acusado, levante la mano. Con su permiso, fiscal, juez, con su permiso. Hace meses, voy a decir cosas fidedignas 100%, hace meses tuve la desgracia de darme cuenta que en el Hospital Central, si hay algún doctor que me desmienta del Hospital Central, por favor. Demandé y lo hice público que no había medicinas para los niños con cáncer. Tengo 30 años ahí en el Hospital Central, ayudando a la gente, pero más a los niños con cáncer. Y hubo un reclamo muy grande contra mí de los directivos, de un directivo nada más. No tiene caso decir el nombre. Esa es mi denuncia. No tenemos, porque yo me considero gente del Hospital Central. Y me da mucho coraje, señor fiscal, señor juez, que se hayan ido todos los niños con cáncer a la calle, a sus casas, ¿verdad? A sus casas. Y esa es mi demanda más grande que tengo. Que hay mil demandas que podemos hacer contra este desinhumano, contra este hombre que es una porquería. No puedo decir malas palabras, ¿verdad, fiscal? Pero qué porquería de hombre. Por eso me da mucho coraje también que haya tan poquita gente, cuando todos nos quejamos, pero no hacemos absolutamente nada. Eso es todo, fiscalía, con todo gusto. ¿Sí? A diario el señor viola la Constitución y en ese caso todos estamos afectados, absolutamente todos, incluso los que no están aquí y no han venido, se ven afectados, pero el miedo o la necesidad o la enfermedad o el contagio o lo que sea, no están aquí. Entonces este señor es culpable, aunque no enumeremos los delitos que a diario nos dice la prensa, a diario escuchamos en las mañaneras, ¿verdad? Yo creo que no es necesario ver que el señor abiertamente es un delincuente. Gracias. Buenas tardes, ciudadanos mexicanos. Yo acuso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por utilizar nuestros impuestos en intereses personales, por el desvío de recursos del sector salud, provocando el desabasto de medicamentos esenciales para el manejo de la pandemia, del cáncer y de las tantas otras enfermedades que ya se mencionaron, así como la falta de personal capacitado para enfrentar dichas enfermedades, aunado a los recursos que ellos necesitan para estar en el servicio. En mi caso personal, interné a mi esposo hace un mes en el ISSSTE y necesitaba medicamentos esenciales para su recuperación. La institución, al no contar con ellos, me los pidieron a mí. Gracias a Dios pude conseguirlos. Sin embargo, esta situación no la pueden solventar muchas personas. Entonces es importante que se haga esta denuncia, ya que sabemos todos que la salud es primero. Muchas gracias.
Yo quiero acusar a López Obrador por inepto en cuestión de seguridad. Creo que así como la salud es primero, igual la seguridad. Soy mujer, soy madre de una hermosa niña y tengo miedo de ser mujer porque los feminicidios van a la alza. Entonces me resulta amenazante ser mujer en México. Y me da terror que mi hija llegue a una edad en la que salga sola. Entonces, está de miedo que nos estén matando. Buenas tardes, ciudadanos de San Luis Potosí. Yo quiero acusar a López Obrador, dentro de muchos delitos que ha cometido, traición a la patria, ya que México tiene una infinidad de necesidades, como los medicamentos para los niños, para las consultas para las mujeres con cáncer cervicouterino, a los huérfanos, al empleado, a los campesinos. Todo está abandonado en México y López Obrador anda regalando dinero a Bukele, a El Salvador. No digo que no podamos ayudar a otras gentes, pero primero supliendo las necesidades de nuestra gente, de nuestra población. Esa es una traición a la patria muy, muy importante que no debemos perdonar y, como han dicho otros oradores, me extraña mucho que seamos tan poquitos los que vengamos a manifestarnos y tenemos que hacer conciencia en la demás gente para que vengan y en estos eventos y al evento que se va a hacer en la Ciudad de México el 21 de marzo puedan asistir porque tenemos que hacer manifiestos todos los delitos que está haciendo este señor. El que digo es uno, pero tiene infinidad. El haber soltado a Ovidio, él mismo lo dijo, yo mandé la orden de suspender ese operativo para meter a la cárcel a delincuentes y eso ya no necesitamos ni un juicio, eso está confeso, la verdad, ahí ya debería de acceder el Poder Judicial y hacer justicia. Ahorita la verdad, gracias a Dios, está haciendo notar un poquito más la Suprema Corte de que ya han desechado propuestas de él, pero nos toca a nosotros exigir que así siga siendo y nos toca a nosotros manifestarnos y exigir que no vuelvan a suceder cuestiones de este tipo. Tantos delitos los tenemos que hacer manifiestos y espero que sigamos en este afán los que estamos aquí. Muchas gracias y ojalá que podamos hacer justicia. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Con el permiso. Buenas tardes. Yo acuso al señor Andrés Manuel López Obrador de no mandar el suficiente apoyo al gobierno del estado. Y hace 2 años mi hijo tuvo un accidente en el cual perdió la vida. Sí, el Ministerio Público siempre me decía, ¿sabes qué? Es que no hay recursos. El gobierno federal no nos manda recursos. ¿Sí? Han pasado 2 años y todavía no se resuelve nada del caso de mi hijo. Segundo, su reforma pendeja que hizo en el Infonavit. Nos dice fifís, no señores, yo soy una persona de la clase media, obrera, trabajadora, ¿sí? Que lleva años, 26 años de su vida pagando una casa, ¿sí? En la cual, en lugar de bajar, debo 460,000 pesos. Y voy y pregunto al Infonavit y me dicen, ¿sabe qué? Su convenio ya no existe. Tiene que pagar el triple. ¿Dónde chingados está su reforma, señor presidente? Gracias. Gracias, señora fiscal, con su venia, señor juez, abogado defensor, honorables miembros del jurado y el pueblo de México, que es el jurado popular. Como especialista en finanzas y en comercio exterior, me toca tocar el tema de los dineros en México. Primero, un decrecimiento de menos 10%.
cuando prometió un crecimiento del 4%, se burlaba del 2.5% de Peña Nieto. A la fecha, en 2 años, ha generado 12 millones de desempleados que se han convertido en 12 millones más de pobres. Peña Nieto, en 6 años de su gobierno, de su pésimo gobierno, endeudó al país con 2.3 billones de pesos. El presidente, en 2 años, lo ha endeudado con 2.1 billones de pesos. Cada 60 minutos, datos del CONAVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, datos gubernamentales. Cada 60 minutos, 7 empresas cierran permanentemente en México. 13,700 personas pierden su empleo. 25 mexicanos mueren de COVID. 256 mexicanos son afectados por esta enfermedad. La Comisión Federal de Electricidad pierde 50 millones de pesos cada 60 minutos. Pemex pierde 257 millones de pesos. Amén de la extinción de los fideicomisos. Un ejemplo de estos últimos días, Cinemex, empresa totalmente mexicana, operadora de salas de cines a nivel nacional, quiebra. Más de 2,000 millones de pesos de deudas con bancos y a la calle 45,000 empleados, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes. Y ahora sí, acuso directamente, señores del jurado, en mi área como asesor financiero, que la venta de viviendas se ha desplomado 42% bajo el gobierno de López Obrador. Eso significa que solamente 58 de cada 100 personas tienen acceso al crédito, créditos que yo tramito. Yo consigo créditos de habilitación y avío para las empresas constructoras, las cuales han caído 33% en su actividad económica. Y las exportaciones de México, que también me dedico a la asesoría de exportaciones, cayeron 41%. Por lo tanto, en suma, mi negocio se ha reducido casi en un 60%. Esa es mi acusación directa, además de los otros puntos que ya mencioné que pertenecen a la macroeconomía y que nos afectan a cada uno de los que estamos aquí. Con todo respeto, señores y señores del jurado, cavilen bien la responsabilidad de este hombre que se hace llamar presidente de México y que juró hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y claramente dijo en su juramento que si no fuera así, que el pueblo se lo demandara. Hoy, como ciudadano y como parte de ese pueblo, demando que sea destituido y encarcelado por traición a la patria. Gracias. Sí, me permito dar paso nuevamente a testimonios en audios para que corroboremos los dichos del acusado. Entendido. Mire, lo del coronavirus, no dejen de salir, todavía estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. O sea que nos vino esto, sí puedo... Yo ordené que todos los negocios, mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada. Escúchenlo bien. No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía
familiar, la economía popular. Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. Como puede ver su señoría, excelentísimos miembros del jurado, voy a dar testimonio del por qué el acusado se comporta de esta manera. Ante ustedes presento el diagnóstico de un reconocido psiquiatra del ahora acusado, el cual se basa en el DSM-4, que es el Manual de Psiquiatría de Organizaciones Mundiales. A continuación los enumero. Número 1. El señor Andrés Manuel López Obrador padece de oligofrenia. Óligos, disminución. Frenos, pensamiento. En pocas palabras, es un débil mental. No puede abstraer la realidad y obtener conclusiones válidas del orden universal. Segundo, esquizofrenia. Esquizos, separado. Frenios, mente. Vive separado totalmente de la realidad. Solo cree lo que su mente le dice. Paranoia. Se imagina que todos están en su contra. Tiene siempre pensamientos erráticos. Dislalia, como número 4, que es la incapacidad de hilar las palabras. Todos nos hemos dado cuenta cómo no tiene una coherente expresión. Número 5, disártico. No sabe conjugar verbo, sujeto y complemento. Tiene una total incapacidad de articular pensamientos congruentes. Honorables miembros del jurado, habiendo presentado pruebas suficientes para que ustedes puedan emitir un veredicto de culpabilidad hacia Andrés Manuel López Obrador, tengo la plena confianza de que actuarán conforme a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por sus veredictos, por sus argumentos. En este momento el abogado defensor, más bien representante, presentará sus alegatos. Buen día, miembros del jurado. He de agradecer ante todos ustedes que nos acompañan en este juicio ciudadano. Como abogado defensor del acusado, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les voy a pedir a ustedes consideren, al escuchar las acusaciones del señor fiscal, del pueblo, víctimas y ofendidos, y valorar cada una de las pruebas desahogadas en este juicio ciudadano, para que una vez llegado el momento final de emitir el veredicto, lo hagan de manera justa a mi representado, en concordancia y con sustento legal en el artículo 20, apartado B, fracción quinta constitucional, que a la letra dice: los derechos de toda persona acusada son que sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. Es de su conocimiento que el señor López Obrador es un servidor público y es una persona de la tercera edad, que debido a la pandemia de COVID-19 fue contagiado durante sus jornadas de trabajo para promover el voto el día 6 de junio a favor de su partido político Morena. Como bien enumeró los delitos la señora fiscal, haré mis alegatos correspondientes.
Ustedes van a tener una gran responsabilidad en sus manos, como dijo el señor juez. En este proceso de juzgamiento serán los jueces de los hechos. En defensa del acusado les diré que la privación de medicina efectivamente causó la muerte de más de 2,000 niños con cáncer, personas con cáncer de mama, cáncer cervicouterino, VIH y personas con enfermedades crónicas, mismas que son consideradas en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad, en su artículo 7º, considerado como exterminio. Es una tragedia sin duda y una desgracia para las víctimas, ofendidos y ciudadanía. Sin embargo, y es terriblemente injusto que se culpe de todos los crímenes a mi defendido, ya que a la hora de juzgar un hecho hay que analizar la responsabilidad que tuvo cada persona que participó en los hechos criminales, toda vez que mi defendido no es médico y quien ha estado a cargo como secretario de Salud es el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela y como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, médico epidemiólogo, quien sin lugar a duda son los responsables de negligencia criminal. Si bien es cierto que mi cliente dio la orden de quitar a las empresas farmacéuticas encargadas de suministrar los medicamentos y que redujo el presupuesto del sector salud en un 46%, también mi cliente considera que es su deber apoyar económicamente a hermanos centroamericanos, regalándoles más de 2,000 millones de pesos y para fomentar el deporte dio 89 millones de pesos para el estadio de béisbol de su hermano Pío López Obrador. Estos actos justifican el actuar de mi defendido de no comprar los medicamentos para el tratamiento de personas con enfermedades crónicas, dado que el deporte también es importante. No les pido a ustedes, miembros del jurado, que lo declaren inocente, no. Yo les vengo a pedir que lo declaren culpable, pero culpable del delito que realmente mi ofendido haya cometido, no por el delito que cometió otro. Respecto a la pandemia que ha afectado a todos los países del mundo, mi cliente no es responsable del surgimiento de tal virus llamado COVID-19. Y como ya lo manifesté ante ustedes, mi defendido Andrés Manuel López Obrador, debido a su edad, ha cometido imprudencias y negligencias por desconocimiento en el campo médico y por el indebido manejo de la pandemia que ha causado más de 400,000 muertes, hechos catalogados como genocidio, señalados en el Estatuto de Roma en su artículo 6º, en relación con el Código Penal Federal para la Ciudad de México en su artículo 149 bis. Repito, mi cliente no es científico, además de que por el bien de México ha considerado invertir miles de millones de pesos en los proyectos de su cuarta transformación, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía que recién inauguró, motivo por el cual quienes han estado a cargo de la pandemia del COVID-19 son el médico epidemiólogo Hugo López-Gatell, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela y el doctor Alejandro Svarch Pérez, quien es titular de la COFEPRIS, todos ellos encargados de promover y proteger a la población contra riesgos de la salud, principalmente para la atención inmediata y el tratamiento del virus llamado COVID-19. Es evidente el fallido Plan Nacional de Vacunación y de incurrir en una falsa información respecto a la compra de vacunas para atender la pandemia del COVID-19, por lo que existe una corresponsabilidad de negligencia criminal, e insisto, mi cliente es culpable por su incapacidad en el manejo de la pandemia, no por los delitos que cometieron los doctores Jorge Carlos Alcocer Varela, Hugo López-Gatell y Alejandro Ernesto Svarch Pérez. De las 2,000 muertes de trabajadores del sector salud, personal médico, enfermeras, mantenimiento y personal de seguridad, mi defendido es corresponsable por la parte que le corresponde, al no darles equipo de protección ni insumos médicos para atender a los pacientes de COVID-19. Como lo he mencionado, debido a la empatía que tiene mi cliente con su homólogo inscrito en el Foro de Sao Paulo y presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ello decidió mi cliente regalarle 660 millones de pesos. Este hecho es uno de los motivos por los que mi cliente no compró el equipo de insumos médicos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la declaración pública del doctor Hugo López-Gatell al afirmar que fue él quien entregó un equipo médico inservible.
Respecto a los fallecidos por COVID-19 del sector salud, mi cliente se declara culpable en parte por los múltiples delitos de homicidios dolosos de más de 2,000 muertes de personal de salud y en su caso de considerarlo un crimen de genocidio. Este Tribunal Ciudadano no es competente para juzgarlo, sino una Corte Penal Internacional. Acerca de las acusaciones que hace la señora fiscal en contra de mi cliente por los delitos contra la seguridad pública, previstos en el capítulo 1, evasión de presos, el artículo 150 del Código Penal Federal, es cierto que mi cliente confesó públicamente en su conferencia mañanera, y como se escuchó aquí en los audios, que dio la orden de liberar al detenido Ovidio Guzmán López en el fallido operativo de Culiacán, en el que hubo 13 personas muertas, entre ellas un militar, y además se fugaron 55 reos del penal de Culiacán. De estos hechos, mi cliente se declara culpable por el delito de evasión del detenido Ovidio Guzmán López, mas no por las muertes de 13 personas, ya que el responsable del operativo fue la persona de su confianza, el licenciado Alfonso Durazo Montaño, quien en ese momento era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora candidato, por cierto, del partido político Morena a la gubernatura de Sinaloa. Y por último, de los delitos que la señora fiscal imputa a mi cliente de delincuencia organizada, hechos ilícitos que se encuentran penalizados en su artículo 2, fracción 8ª bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 108, 109, fracción 1 y 4 del Código Fiscal de la Federación, cuando 3 o más personas se organicen para realizar conductas ilícitas con el fin de cometer delitos, principalmente el de defraudación fiscal, mi cliente se declara en parte culpable por los delitos de defraudación fiscal, actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos electorales y fraude electoral. Estos hechos ilícitos son de los que mi cliente no puede negar, ya que existen videograbaciones y publicaciones del dinero ilícito que recibe su hermano Pío Lorenzo López Obrador, siendo en parte el dinero para su partido público. Sí, y la otra parte fue para mi cliente cuando estaba presidencial. Sí. Sí. Él es culpable por los delitos que cometió, no por los delitos que cometieron sus familiares, que todos los presentes conocen ya que fueron evidenciados en los medios de comunicación, mismos que publicaron y exhibieron los hechos de los delitos de extorsión, lavado de dinero y utilización de recursos de procedencia ilícita. Concluyo, no les pido que emitan un veredicto de inocencia, sino de los delitos que realmente cometió mi defendido y no por los delitos que cometieron sus familiares. Es cuanto, su señoría. Juicio ciudadano donde el pueblo participa. ¿Hay alguien que, como el señor abogado, se atreva a defender al señor López Obrador? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Miembros del jurado, han terminado de exponer sus alegatos, las partes, y hemos escuchado las acusaciones de los ciudadanos, por lo que les pido respetuosamente emitir su veredicto. Pueblo de San Luis Potosí, los que estamos en esta mesa recibimos la encomienda de funcionar como jurados. Hemos escuchado 3 tipos de argumentos. Los argumentos que venían de la Fiscalía, los argumentos que vienen de la ciudadanía y los dictámenes de los médicos acerca del acusado. Hemos escuchado atentamente un buen número de testimonios. Además, hemos escuchado de viva voz de Andrés Manuel López Obrador cómo él públicamente confesó haber liberado a Ovidio Guzmán después de que ya
había sido capturado. Estamos muy ciertos de que México, San Luis Potosí y nuestras familias están siendo amenazados por un hombre que nunca debió haber llegado al poder. Este jurado definitivamente declara culpable al inculpado, porque su ignorancia acerca de la medicina no lo exculpa. Para nosotros, más bien lo culpa más de haber mantenido a estas personas al frente de la pandemia. Y de lo mismo acerca de la pandemia, acerca de otros funcionarios, tanto en la economía, como en la política, como en la política exterior, etcétera. El dictamen contra Andrés Manuel López Obrador es culpable de todo lo que se le ha acusado. Este país tiene un exceso de denuncias y muy pocas sentencias. Nosotros, jurado ciudadano, sentenciamos al señor presidente al ser destituido del máximo honor que un mexicano puede tener. No es digno de ser el presidente de México. Una vez escuchado el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, a ustedes, ciudadanos del pueblo, yo les pregunto y les pido que emitan su veredicto sobre el acusado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Les pregunto, ¿es culpable o es inocente? Bueno, definitivamente, una vez escuchados los alegatos de las partes y que llevaron al jurado a los ciudadanos del pueblo de México a emitir el veredicto de culpabilidad por unanimidad en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por delitos graves de actos de corrupción, traición a la patria, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delitos graves del fuero federal, delincuencia organizada, defraudación fiscal y fraude electoral, se condena al acusado a la pena privativa de 70 años de prisión, la cual deberá de cumplir en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y así también sean congeladas las cuentas bancarias nacionales e internacionales, tanto del acusado, familiares, y en ese mismo sentido les sean asegurados y confiscados sus bienes, muebles e inmuebles, con la finalidad de devolver al pueblo lo robado, y con el monto de las mismas se cubra la reparación del daño a los ciudadanos, víctimas y ofendidos de la nación de los Estados Unidos mexicanos, y lo que reste del aseguramiento será destinado para escuelas y hospitales. Damos por terminado el juicio ciudadano. Muchas gracias por su asistencia.